Buenas tardes, mi nombre es Joan Stanfori. Voy a hablar acerca de lo que ya hemos aprendido en el curso de finanzas internacionales. Las finanzas internacionales son las que estudian el flujo de dinero, las inversiones y el comercio y las decisiones monetarias entre cada país. Estas también estudian las empresas y el gobierno, cómo se manejan en un ámbito global y también en un mundo de globalización. La globalización ha generado un mayor crecimiento de bienes y servicios en cada país, pero también ha aumentado mucho la desigualdad entre población. La población que se divide en económica, política, como podemos ver cómo cada decisión que toma un país políticamente influye a los demás, ambiental, como el medio ambiente, cultural y financiera. Como cada globalización nos quiere llevar a un solo mercado, podemos ver que a tal punto ya no podemos decir hoy por hoy que un producto es de un solo país, porque puede tener materia prima, puede ser un producto que tenga materia prima de diferentes países. Entonces esta globalización nos quiere llevar a un mundo diferente, a que seamos un solo mercado. Podemos ver que no hay un producto que sea directamente solo. La globalización tiene puntos positivos como puntos negativos. En el punto negativo podemos ver que no solo impacta a los países que directamente están con la globalización, como podemos ver la última crisis de Estados Unidos, que es la más pronta, que no solo afectó a Estados Unidos directamente, sino que afectó a los demás países, afectó de manera directa como indirectamente al mundo entero. En la parte positiva podemos ver que los países que tienen tienen mayor ingreso en la parte de globalización, como China e Indonesia, son los países que se han beneficiado de una manera, digámoslo así, respectivamente con otros países más alta, porque China, al ser un país con mayor globalización, ha hecho que la tasa de crecimiento se eleve un poco más con diferencia a los otros países. Entonces esto hace que los consumidores y las personas de China compren a la hora de importar productos, sus productos sean a un menor costo. El régimen cambiario es el conjunto de normas emitidas por el Banco de la República que regula el movimiento de divisas, como las salidas de dinero, como las entradas de ella misma. Estas también regulan otras entidades, como la importación de bienes, la exportación de bienes, la inversión extranjera y el endeudamiento externo. ¿Cuáles son las entidades que regulan estas entidades? La DIAN y la Superintendencia de Sociedades. Bueno, ¿qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos son las que registran todas las transacciones económicas de un país con el resto del mundo. La balanza de pagos se divide en cuatro cosas muy importantes. Son la cuenta corriente, la cuenta capital y las variaciones de las reservas monetarias internacionales. La cuenta corriente son todas las importaciones e importaciones de cada país. O sea, quiere decir que si hay un superávit en ese país gasta más de lo que ingresa en el exterior. Por ejemplo, por decirlo así, si las exportaciones son de 15.000 y las importaciones son de 10.000, este país cuenta con un déficit comercial de 5.000 millones. En la cuenta capital se registra, cuenta con un capital privado, que sería toda esta la parte gubernamental, o sea, el gobierno. Hola, buenas noches para todos y todas. Voy a hablar sobre los capítulos 4, 5 y 6 del libro, pues que de los temas que son parte de los temas que se trataron a lo largo del semestre. También voy a hablar sobre eh, las estimaciones de las tendencias comerciales de América Latina y el Caribe, que es un informe que también se trató durante el desarrollo del semestre. Y también otro tema que voy a hablar va a ser de las tendencias actuales de inversión extranjera en Colombia.
Entonces, bueno, para empezar, pues voy a arrancar por el tema del capítulo 4 que era cuenta corriente y el tipo de cambio. En este capítulo pues se explora eh, el tipo de cambio que influye en la cuenta corriente de un país y viceversa. Dentro de este tema se habla del tipo de cambio de equilibrio, la devaluación y cuenta corriente, gastos internos, interacción con la cuenta de capital. Eh, por lo menos en tipo de cambio de equilibrio se refiere al nivel de tipo de cambio que permite un equilibrio sostenible entre la cuenta corriente a lo largo del tiempo. En la evaluación y cuenta corriente se habla de que la evaluación puede corregir un déficit en la cuenta corriente si los volúmenes de exportaciones e importaciones reaccionan pues, de una manera adecuada. El gasto interno, pues en el gasto interno se analiza el nivel de demanda interna eh, que afecta a la balanza comercial. Eh, el otro tema es interacción con la cuenta de capital. En este tema pues, se habla de las entradas y salidas de capital que inciden en el tipo de cambio. Se habla de si hay una entrada fuerte de capitales, el tipo de cambio que puede apreciarse y también si está afectando negativamente a la cuenta corriente. Eh, digamos, sobre este capítulo, pues se puede decir que el equilibrio macroeconómico, pues externo e interno, pues, está relacionado o ligado al nivel de tipo de cambio, al gasto interno y también a los flujos de capital. En el capítulo 5 pues se habló del mercado de divisas. En este capítulo pues lo que se quería era como mm, mm, mostrar el funcionamiento del mercado en donde negocian monedas extranjeras. Eh, Se hablaba de segmentación de participantes, fechas de entrega, tipos de cambios directos, indirectos, cruzados, el arbitraje, la especulación. Eran como los temas principales dentro del mercado de divisas. Por lo menos en la segmentación pues se dividía en dos segmentos principales que era mayorista y minorista, que era, el mayorista era interbancario y los minoristas los clientes. Los participantes pues incluía bancos, bancos centrales, corporaciones multinacionales, fondos de inversión y especuladores y gobiernos. Eh, Fechas de entrega pues se diferencian operaciones spot, que son de entrega inmediata, y forward, que es a futuro. En tipos de cambio directo, indirecto y cruzado, pues son herramientas para cotizar monedas distintas. Eh, Como digamos, como a modo de conclusión de este capítulo, pues se puede decir que el mercado de divisas es un componente que es esencial para el sistema financiero internacional. Entonces, este tema es muy importante para las finanzas de los países. El capítulo 6 pues trataba de mercados internacionales de dinero y capital. En este capítulo pues se hablaba de los mercados financieros internacionales que pueden ofrecer financiamiento en diferentes monedas y a distintos plazos. Dentro de este tema pues se hablaba también de la banca internacional y los centros offshores, el mercado de dinero internacional, la crisis financiera, mercado internacional de bonos, mercado internacional de acciones. eh, por lo menos en el mercado de dinero internacional, pues incluyen instrumentos a corto plazo, como los acuerdos de tasas forward y también las euronotas y europapel comercial. Banca internacional y centros offshores, pues explica el papel de bancos que operan por fuera de las jurisdicciones nacionales. Y digamos, como a modo de conclusión sobre este tema, pues se puede decir que los mercados internacionales de dinero y de capital pues pueden permitir a los gobiernos y empresas que estos mismos diversifiquen fuentes de financiamiento
También, pues esto también implica que pueden enfrentar vulnerabilidades sistemáticas. Eh, También otro tema que se trató dentro del semestre, pues fue las estimaciones de las tendencias comerciales de América Latina y el Caribe, que eso es como un informe del BID del 2024. Pues dentro de este informe pues hablaba de un panorama general. Se hablaba de exportaciones, de la caída de las exportaciones para el año 2023. Se hablaba de las causas que había llevado a que estas cayeran. Se hablaba de las subregiones, importaciones regionales. Se habla también de precios de productos básicos. Se habla de cómo bajaron con respecto al año anterior. eh, de los factores que pueden haber contribuido a que esto pasara. También se habla de los volúmenes exportados. Se dice que aumentaron un 1,8 en promedio, que ese aumento se dio por el impulso de Brasil, México y Paraguay, y que también habían habido caídas que fueron significativas en países como Argentina, Uruguay, Perú, Chile. Dentro de este artículo se habla de las perspectivas con respecto al primer semestre del 2024. Eh, los riesgos que son persistentes, como la inflación y políticas monetarias restrictivas, conflictos bélicos como el de Ucrania y Medio Oriente, la alta volatilidad de los precios commodities y los impactos del fenómeno del Niño. También se habla del desempeño por sus regiones, por lo menos en Sudamérica, Mesoamérica, el Caribe, el comportamiento de cómo se fue desarrollando la economía de estas subregiones a lo largo del año. Eh, y también otro tema que se tocó fue las tendencias actuales de la inversión extranjera en Colombia. Entonces, digamos, como el contexto general de este documento, pues es que desde los años 90 Colombia tiene una política que adoptó de apertura a la inversión extranjera, porque por muchas décadas esta tuvo restricciones. Ese cambio pues responde a la necesidad de financiación tras la crisis de la deuda, lo cual motivó a las reformas normativas e institucionales. Se hablaba de la evolución en Colombia, pues que a partir de la Constitución del 91 y de unas reformas posteriores, Colombia promovió la inversión extranjera con acuerdos bilaterales y multilaterales, promovió una estabilidad jurídica y también se incluyó en tratados de libre comercio con países como Estados Unidos. También se permitió la entrada de capitales pues, a casi todos los sectores sin necesidad de autorización previa. Se habla también de la distribución sectorial. Dentro de la distribución sectorial, pues la mayor parte de inversión se concentra en el sector primario, especialmente petrolero y minero. La inversión en sectores productivos pues se ha enfocado en comprar empresas existentes y no en creación de nuevas industrias. También se hacen unas críticas y se hablan de unos desafíos. Se habla del impacto en el desarrollo económico que ha sido limitado y los problemas que se señalan son la falta de inversión en sectores de alto valor agregado y tecnológico, exceso de trámites legales y poca flexibilidad. Pues yo creo que de eso se ha hablado, de que digamos muchas veces los inversores prefieren irse o no invertir porque para poder, digamos, llevar a buen puerto su inversión tienen que pasar por unos trámites que son bastante largos, mucha burocracia y a veces esto no permite que ellos puedan pues percibir un retorno de su inversión, entonces prefieren hacerse a un lado. Y como recomendaciones, pues se hablaba de promover la inversión en ciencia, tecnología e innovación, fortalecer el capital humano, mejorar el entorno institucional para poder atraer más inversión con un alto impacto en la productividad y el desarrollo sostenible. Eh, Esos fueron como de los temas una parte de los temas que se hablaron a lo largo del semestre. Eh, Son temas muy importantes.
por lo menos el último tema que hablé de las tendencias actuales de la inversión extranjera en Colombia, pues es un tema que repercute directamente en la economía de nuestro país y que directamente nos afecta a nosotros de manera negativa o positiva. Entonces, todos estos temas de una u otra manera, aunque de pronto nosotros no trabajemos en estos sectores que se dedican a todos estos temas, pero las decisiones que se toman dentro de este sector económico nos impactan de manera directa, no solamente a nosotros, sino pues a todo el país. Entonces me parece que estos temas son de alta importancia y son bastante de bastante relevancia.